Bueno, España, España, España. Es un tema peliagudo y muchas veces es muestra de lo mejor o reflejo de lo peor. Y como es algo tan cambiante y tan concreto, es muy complicado definirla o abarcarla de forma literal o directa. Bueno, yo soy Luis y quiero hablaros sobre el cine español, o bueno, más bien el cine de lo español. Como bien decía, creo que este acercamiento de una forma literal o directa es algo que no sé si está al alcance de alguien o probablemente no esté al alcance de nadie, pero cuando entramos en el terreno del arte, de las metáforas, de las personificaciones, de las adaptaciones, de las dramatizaciones, nos podemos acercar mucho más a algo que tiene muchas aristas, muchos ángulos, muchos puntos de vista, muchas versiones distintas. Y es ahí, desde el arte, donde se puede abarcar de forma más sencilla. Y creo que dentro de todas esas miradas subjetivas, el cine es la que más amplitud nos puede dar, es la más interesante de todas. Este vídeo no trata sobre cine español, sino, como bien os decía, trata del cine de lo español. Este es un concepto que tengo en la cabeza y que seguro que alguien ya ha nombrado antes, pero bueno, es el nombre que se me ocurre y quiero intentar explicároslo y definirlo mejor antes de entrar en materia. Pero para eso tenemos primero que explicar el cine español y sus tópicos y sus clichés. A día de hoy creo que ese tópico de que el cine español es malo y aburrido y que es siempre igual es algo bastante menor, pero desde que era niño lo recuerdo, en tele, en medios, en conversaciones, el cine español es malísimo, nunca entendí por qué. Era como un chacarrillo continuo, o siempre de lo mismo, o otra de la guerra civil, y bueno, supongo que algo de verdad habrá en esa versión, pero también es un poco paradójico porque ese público que odia las subvenciones al arte y que también odia un poquito el arte es el mismo que va al cine y que hace que Torrente, Padre no hay más que uno o Ocho apellidos vascos sean las películas más taquilleras de la historia de nuestro cine. No tengo ningún problema concreto con estas películas, pero obviamente creo que hay otras mucho más interesantes y que se alejan de ese arquetipo de españolada. Ese es el siguiente punto a tratar, es la imagen que tenemos de nuestra propia realidad. La imagen que nos hemos creado de la realidad, sobre todo de la estadounidense, viene muy influenciada por las series y por el cine. No hemos estado nunca en Nueva York, pero lo hemos visto tantas veces en las películas que ya nos hemos creado una imagen sobre cómo es o cómo debería ser. Y muchas veces esas películas hacen lo que se conoce como americanada. El caso es que esto pasa casi exclusivamente con Estados Unidos, porque es de lejos el país que más cine y series produce y el que más lo ha expandido. Al final su cultura popular es la que predomina en el resto del mundo. Realmente cuando tú dices, oh, como en las películas, no, no es como en las películas, es como en las películas estadounidenses, o es como los estadounidenses han querido mostrar su visión de la realidad en el propio cine. Por eso, aunque sea un país tan dispar, tan distinto y tan lejano a nosotros, tan diverso en muchos aspectos, no nos choca a esa realidad. ¿Por qué? Porque hemos estado toda nuestra vida viendo pelis y series en las que poco a poco hemos ido asemejando su realidad y convirtiéndola en parte de la nuestra. Cosa es que este cine de lo español que yo digo era algo totalmente opuesto en mi cabeza. Digo era porque ese pensamiento ha cambiado. Esto me lleva pasando desde un momento concreto. Desde que vi Asbestas de Sorogoyen y Peña, solo podía pensar en dos cosas. Lo primero es que qué buena película acababa de ver, un peliculón, me encanta. Y lo segundo era que si no eras español o no tenías el contexto cultural necesario, no te iba a poder gustar y no ibas a poderla entender de la misma forma que yo. No quiero decir que todos lo tengamos que entender igual, porque es imposible, pero no te iba a poder gustar tanto como a mí. Quiero decir, Asbestas es una peli que me parece que trata muy bien lo español, pero no la imagen de lo español de toros, paella, flamenco, sangría. No, no, estamos hablando de una aldea gallega perdida de la mano de Dios, donde solo hay un bar, unos pocos vecinos y unos franceses que vienen a montarse un hotel rural y que todo sea sostenible y ecológico. La película habla también de las disputas entre ellos y el funcionamiento de la España vaciada y de la violencia que se ejerce entre familias, sea ya física o no, y de que esa violencia necesita un contexto, y ese contexto para mí es España. Para el que no haya visto Asbestas, que arrasó el Goya de 2023 y se llevó entre ellos el Goya a Mejor Película, la película va sobre una pareja francesa que se muda a una aldea gallega en la que hay unos pocos vecinos. Con una de las familias de la aldea empiezan a tener un conflicto que va escalando hasta no tener solución.
Asbestas es la película de Sorogoyen que más éxito ha tenido, tanto a nivel nacional como internacional, tanto a nivel de crítica como a nivel de taquilla. Y pese a que tenga esa barrera que yo le pongo de lo español, no me sorprende. Y si repasamos sus proyectos anteriores, creo que hay bastante conexión en todo lo que quiero decir. Probablemente de toda su filmografía, de todos sus anteriores proyectos, los más destacados sean El Reino y Antidisturbios, una película y una serie. Y creo que estos dos son dos proyectos que casan a la perfección con ese cine y bueno, en este caso también series de lo español. El Reino es algo muy español, muy entendible. Cuentas en Andorra, corrupción política, constructores untando de dinero a cargos políticos, cómo funcionan los dos grandes partidos políticos en nuestro país, mordidas, cargos intermedios llevándose su parte. Creo que fuera de España se puede entender porque hay corrupción política en todos los sitios del mundo, pero todo está hecho de una forma muy española. Además, le tenemos que sumar el ambiente, los gags y el silencio cómplice de los medios, que es algo muy español también. Su secuela moral e incluso formal es Antidisturbios. En esta podemos ver la violencia policial, su uso como arma política, la manipulación de pruebas en juicios, la destrucción de unas y otras y la creación, los bulos, la fake news, el dinero negro también y el tema principal de la serie, el personaje principal, aunque no sea el protagonista, es Villarejo. Y Villarejo es algo que tienes que ser español para entender, no solo porque no sepas quién es, sino porque no entiendes esa picaresca del personaje. Mi sorpresa viene cuando vi que Hideo Kojima, probablemente el mejor o el más reputado diseñador de videojuegos del momento y probablemente de la historia, se obsesionó con las bestias. El japonés fue a verla varias veces al cine y cada vez que iba lo posteaba en X o en Twitter y le encantó, le encantó. Entonces pensé que a lo mejor esa barrera cultural que había creado en mi mente no era tan cierta. Entonces volví a ver Antidisturbios y volví a ver a Villarejo, bueno, en la serie Revilla. Revilla es eso, es la picaresca española, es un género que nosotros inventamos en el Lazarillo de Tormes y que para la moral de otros países hubiera sido algo impensable de crear. Son antihéroes, personajes grises, que son personajes que bordean el mal todo el rato, pero que no son los malos de por sí de una historia. Pero claro, El Lazarillo de Tormes, que a mí me parece algo tremendamente español, es una de las novelas más importantes y más influyentes de la historia. Ahí es cuando dije, bueno, voy a pensar en más ejemplos del cine de lo español y obviamente pensé en Almodóvar. Almodóvar es un gran ejemplo de lo español, habla de la España moderna y de la España que se moderniza y de la España antigua y de la España rural. Sus personajes también son muy creíbles, muy autóctonos, la forma que tienen de hablar, de expresarse, de vestirse, los chistes, las reacciones es algo que tú has visto en tu día a día. Incluso hay puntos en los que podría considerarse costumbrismo, pero aquí esa barrera parece no existir y creo que Almodóvar se entiende y se respeta y se valora en todo el mundo. Además, la crítica siempre lo valora muy bien e internacionalmente, sin olvidar a Bayona y a Amenábar, es probablemente el gran director español de los últimos tiempos. Pero Almodóvar, que ha rodado casi el 100% de su filmografía en español, tiene algo que Amenábar y Bayona no han conseguido, y es el reconocimiento internacional en forma de premios. Tiene 5 nominaciones a los Oscars y ha ganado 2 de ellos, el de Mejor Guión Original y el de Mejor Película Extranjera. Otros 2 premios en Cannes, otros 3 en Venecia, ha ganado en los César, en Berlín, en los BAFTA, se ha hinchado a premios, por no olvidar obviamente todo lo que ha ganado. Almodóvar rompe esa barrera, al igual que Sorogoyen y que el Lazarillo de Tormes. Buñuel o Berlanga, este último muy valorado en España, rompen también ese ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, Buñuel desempeñara toda su carrera fuera de España por la dictadura. Creo que sí hay otros ejemplos de lo español que hacen que esa barrera cultural puedan hacer que sea difícil disfrutar de sus obras, igual que puede disfrutar alguien de aquí. Se me ocurren, por ejemplo, El Día de la Bestia, La Comunidad, las primeras películas de Alex de la Iglesia, o las primeras películas de Paco León, donde su madre Carmina es la gran estrella. Incluso también Berlanga, como decía antes, que pese a tener reconocimiento fuera de nuestras fronteras, es alguien que, aparte de por lo tremendamente español que es, no ha tenido ese reconocimiento que creo que merece en comparación con otros directores españoles. De hecho, que la RAE acepte el término berlanguiano es algo que me parece muestra de ello, porque Berlanga es muy respetado y muy influyente aquí y fuera también, pero ni por asomo se igualan.
Pero a pesar de esta excepción, la posible barrera del español es mucho menor de lo que yo podía pensar. El primero de ellos y el más importante y el más lógico es que al fin y al cabo estamos hablando de cine. El cine es el séptimo arte por algo y es porque aúna partes de los demás, del resto de las 6 artes. Y al sumar todas estas partes lo que hace es que sea lo más universal posible, sea lo más entendible por el mayor número de personas posible. Es probablemente el medio de comunicación más fácil de entender para cualquier persona. Y además creo que como herramienta comunicativa y como herramienta artística es la más poderosa, porque aparte de ser entendida por este montón de gente que os decía, es también recordada. Se instala en tu cerebro los recuerdos que genera, las memorias que hace, como bien os decía con Nueva York. Además, aparte de ser entendido, el cine es recordado. Recordado y se instala en nuestro cerebro y crea recuerdos y crea memorias y crea la realidad que nosotros tenemos. Y por otra parte es porque es internacional, da igual que sea español o estadounidense o japonés o polaco o egipcio o francés, da igual, lo puede entender todo el mundo. Y el cine y las series son parte ahora de nuestro mundo. Por eso, como os decía antes, sean más o menos cercanas a nosotros o a nuestra realidad, amplían nuestra visión del mundo y la crean y la modifican. Por eso, aunque nunca hayas estado en Nueva York o en París o en Los Ángeles, ya tienes una imagen sobre ellos. Y si fueses en algún momento, mm, te decepcionarías si no es como tú has visto en las películas y en las series, si no hay taxi amarillo en Nueva York, o si no hay todo el rato sol en Los Ángeles, o si no ves la Torre Eiffel con unas luces preciosas en una cinta súper bonita. ¿Por qué? Porque el cine ha ayudado a construir nuestra realidad. La ha aumentado, sí, pero también la ha distorsionado. Y además, si nos paramos a pensarlo, como viene remarcado antes, las películas españolas que más éxito tienen, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de nuestras fronteras, son las más españolas. Pero no solo las películas, el arte en general. El Lazarillo de Tormes, El Quijote, Los Santos Inocentes, El Guernica o Las Meninas, que son obras de lo español y que retratan España, son nuestras obras más internacionales. Y es que, en resumidas cuentas, hay que hacerlo local para que sea internacional. Cuando se intenta plasmar algo en una obra, se intenta retratar y ese algo es cercano, es real, lo conoces de cerca, se hace mucho mejor, acaba saliendo bien. Se hace mucho mejor porque cuando es lo de uno, lo cercano, lo local, se conoce mucho mejor y se trata con mucho más respeto. Además de que se trata con mucho más respeto, con mucho más amor, con mucho más cariño, con mucho más mimo, también se tiene más conocimiento porque es algo mucho más cercano. Entonces es lo que hace que eso local pase a ser internacional, porque está bien hecho y la gente puede entender cuando algo está bien hecho. Si sumamos el cariño con el que se hacen las cosas y el conocimiento y el respeto, hace que todo lo que se hace acabe saliendo bien y cualquier persona, sea de donde sea y tenga el contexto cultural que tenga o no lo tenga, puede entender algo que está bien hecho, aunque no tenga nada que ver con él. Así que, en resumen, ved cine español, porque está genial, y recordad que para que algo sea internacional, primero tiene que ser local. Ya está. Chao.